Bien, estamos de regreso con el Congreso de la Tarde. A ustedes las gracias. Miren, le decía hace un momento, y a propósito, está cayendo mucha agua en Santiago en este momento. Lo relacionado a los trabajos que habría realizado el Congreso de la República Dominicana. Pero vamos a tratar eso más adelante. Señor Torres, la salida al ruedo de Charlie Mariotti para aspirar a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, sin lugar a dudas que viene a inyectar activismo a ese partido que ya cuenta con Charlie Mariotti, con Abel Martínez, Francisco Javier y Gonzalo, que ni afuera ni adentro. Pero dentro de todo esto hay dos declaraciones. Primero, Francisco Javier dijo que si tratan de imponer a Gonzalo, como que él lo dijo así. Busque la declaración. Porque yo más bien digo que categóricamente soy el candidato del PLD. Sí, eso fue lo que dijo. Y si inventan con fulano, como que me quito del medio. Como que las cosas no van a ser tan fáciles. Pero usted me entender que la democracia es democracia. Si a qué fulano hay que tener. Pero él hizo la salvedad. Si me gana de manera adecuada, vaya colocándonos la foto ahí de los aspirantes. Él no tenía en pensamiento por el momento de una aspiración presidencial, pero dentro de 2 años todo puede cambiar. Pero vamos a escuchar las declaraciones de Charlie Mariotti. Charlie Mariotti es un hombre de Estado. Que para mí, bueno, si usted lo considera así. Dijo él dijo así. Ah, bueno. Fue senador, ¿verdad? Sí, fue senador, fue... Vamos a, señor director, ¿qué es lo que le pasa con las imágenes? Que ha participado en todos los... Oiga, de fricción, fractura, donde caminan y deambulan las ambiciones humanas y las aspiraciones. Las aspiraciones siempre tendrán un toque personal de cada quien. Ahora, lo importante es ver donde el hombre es capaz de separar el interés personal, individual, del interés colectivo. En nuestro caso, ex secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, en el momento más difícil que le ha tocado al PLD, recorrer el país con un partido asediado, acosado, perseguido, golpeado, sin ningún tipo de misericordia. En nuestro caso, y hablo por mí, yo, si mañana en un proceso diáfano, transparente, organizado, por la Junta Central Electoral, de acuerdo a los parámetros, exigencias y demandas de la ley. Bueno, ahí está. Él dice que si todo transcurre dentro de lo correcto, él no tendría ninguna razón de no aceptar los resultados, que él va a la contienda. Pero repito, Francisco Javier García también, que ahí lo vemos en pantalla, ha fijado posiciones con relación a esto. Pero hay otras declaraciones de Charlie Mariotti que a mí me llamaron poderosamente a la atención, y es con relación a Gonzalo Castillo. Charlie Mariotti dice... Bueno, él está en un proceso judicial y establece un sinnúmero de cosas que yo entiendo no era necesario que él la mencionara. No sé si usted recuerda, señor Torres, que yo le dije hace unos días que al PLD es al que más le debe interesar salirse del tema de todo lo que tiene que ver con los escándalos judiciales. Por supuesto. Porque si siguen atados a eso, lo que van a hacer es que van a mantener en la misma condición que dice Charlie, que él salió a la calle, a la gente, de alguna manera, con miedo, con temor, porque imagínese usted, como mismo señala Charlie, y lo hace de manera inteligente, porque en eso hay que dársela, el hombre es políticamente muy sabio y tiene el tigueraje de la comunicación mezclado con el tigueraje de la política, trae a colación el tema, dice, él está de alguna manera esperando un resultado. Y dice... bueno, el que lo manifestó. Manejado, de que si él sale bien, no hay problema que participe. Pero, bueno. Él dice, si él sale bien, que se integre. Esa acción... Es un dejadito caer que le suelta ahí. Esa acción, que es lo que trae la división como tal, la diferencia misma, provocando... Es que no es necesario en una coyuntura como esta que tú me hables a mí de que él tiene un proceso judicial, porque aparte de todo, él no ha dicho que va.
Como usted dijo, él dijo, en 2 años vamos a ver cómo está la situación. Quizá considerando también lo mismo del proceso que lleva. Pero desde ahora él lo está condicionando. Aunque recuerden, él hizo públicamente que no está en condición y disposición de aspirar. Él lo dijo un momento. Aunque las declaraciones que ha dicho ahora no descartaría, pero esto yo creo más que es para mantener de una manera u otra acercamiento de su militancia ante el PLD y se sientan, diríamos, con la esperanza. Aunque yo te voy a decir una cosa. Ser su candidato. Contrario a Charlie Mariotti, a Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez, que son los que uno visiblemente cree que van a aspirar, ellos han levantado estructuras. Ellos han trabajado la política. En el caso de Gonzalo Castillo fue un funcionario que de alguna manera, según dicen muy cercanos a Danilo Medina, había un agradecimiento, una deuda pendiente y por eso lo llevan hasta ese ministerio. Yo creo que aparte de eso era que también Danilo sabía que era una persona que no tenía la malicia que tenían otros y por eso lo necesitaba cerca. Porque en política tú no te rodeas de todos los tigres. Tú tienes los tigres para hacer un trabajo. Ahora tú necesitas gente que le sume prestigio a tu gestión y que de alguna manera no se conviertan en un peligro para ti. Los políticos son muy sabios en eso y Danilo es un político 24/7. Me decía un amigo, aquí nadie es más político que Danilo. Danilo vive pensando a cada instante en la política. Me decía, exceptuando a Leonel Fernández, que también es un político a carta cabal. Pero Danilo ha traído muchas situaciones en esa forma de pensar. Porque Danilo aplica un estilo de política muy confrontativo y muy frontal. Y lo hizo a lo interno de su partido. Pero también hay que entender a Danilo. Es que no confía en nadie. No. Danilo le gusta tener agarrado por el asa. Danilo no confía en nadie. Recuerda que Gonzalo Castillo no lo conocía a nadie. Gonzalo Castillo no conocía a nadie. Cuando llega Gonzalo Castillo al Ministerio de Obras Públicas, que es uno de los ministerios también que tiene un presupuesto bastante grande, pues puso este hombre que viene del sector administrativo y aquello para que trabaje en esa parte y le cuide, diríamos, esta situación a Danilo Medina. Lo que yo sé de la historia, de esa historia, Danilo Medina al salir, al renunciarle a Leonel Fernández en aquel periodo cuando se fue, incómodo con Leonel, se fue a una oficina de un edificio propiedad de Gonzalo Castillo, que era su amigo fuera de la política y fuera de todo. Entonces ahí es donde la coyuntura se da más, porque Danilo logra ver la capacidad que tenía Gonzalo y la cercanía que desarrolló con él y dijo, este lo necesito cerca. Y de ahí lo utiliza en ese asunto, en esa coyuntura. Ahora, ¿qué digo yo hoy? Danilo sabe que Gonzalo no es lo que más le convendría a él políticamente hablando. No descuiden a la señora que anda ahí, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Usted la conoce bien? ¿La señora del PLD? Sí, Soraima Cuello. Es una ficha que anda corriendo y que anda buscando y que anda granjeándose el apoyo de la población, claro, que anda metida dentro de todo lo que tiene que ver con los movimientos políticos. Candidata vicepresidencial ya se dio. Lo de Gonzalo puede ser una jugada de una cortina de humo. Pónganse pendiente a Gonzalo, que yo le aviso más tarde, porque recuerden ustedes que en la interna donde se impuso a Gonzalo, le dijeron a todo el mundo, salgan a hacer su trabajo. Sí. Y al final, no, mire, este es el mío. Entendamos. Por encima de muchos números. Todo el mundo. Especialmente los números de Domínguez Brito. Entonces, no se sorprendan con que sigamos trabajando, por ejemplo, a Soraima Cuello. Porque el PRM no ha decidido candidato. Y nadie quita que la que tiene el poderío empresarial y económico detrás de ella sea la candidata. ¿Y con qué tú la vas a enfrentar? Con otra candidata en caso de... Lo que está pasando en Latinoamérica, que hay presencia de varias presidentas, Honduras, Perú, eso no es ajeno a la realidad. Eso es una tendencia mundial. Y República Dominicana, que no tiene de alguna manera una separación entre la visión política de derecha e izquierda, sino que aquí es asigún, como decimos los dominicanos. Nos movemos con la ola. Entonces cualquier cosa se puede presentar en la República Dominicana en un escenario político que de alguna manera no se define tan temprano como muchos quisieran, sino que todavía en los últimos días de un proceso rumbo a elecciones es que usted va viendo por dónde que la tendencia va. Yo veía esta mañana a Charlie Mariotti
dando declaraciones de que las encuestas posicionan al PLD frente a la Fuerza del Pueblo por encima. Y yo decía, acuéstense de ese lado, que será la misma excusa del proceso del 24. Pero mira, que nosotros tenemos la estructura y que nosotros es el partido que conocen. El único partido que tiene un candidato definido es la Fuerza del Pueblo. Y cuidado dos, porque hay uno natural y otros que lo quieren crear. Pero, óyeme, mira, por ejemplo, mientras Leonel respire. Sí, lo entendemos. Pero mira, por ejemplo, Tomás, eso que dice Charlie Mariotti, de acuerdo a la posición como tal, eso es una estrategia que ya no todo el mundo lo va a coger. Obviamente. Tenemos que entender esa parte. Fue muy notorio en la parte cuando el PLD hizo su congreso y escogieron a sus direcciones centrales, direcciones políticas, a comparación de lo que pasó en este fin de semana en el caso de la Fuerza del Pueblo, donde se vio toda esa gran dirigencia, diríamos el cuerpo de ese partido, asistiendo a esos centros de votaciones. Bueno, aquí se notó entonces el equipo, el trabajo que viene trayendo para lo adelante entonces escoger a sus nuevas autoridades. El mismo Charlie Mariotti dijo en el 24, la Fuerza del Pueblo es como un repollo. Tiene cabeza, pero no tiene cuerpo. Refiriéndose a que tenía un candidato, pero que no tenía estructura. Y sobre la base de la estructura se mantuvieron ahí. ¿Qué pasó cuando vino el proceso? Pues el pueblo se metió casi un 30 y ellos se quedaron en un 10. Sí. O sea, que esas estrategias yo creo que ya debieron revisarse y que ya deberíamos estar hablando de otra cosa y sincerizar la situación para ver sobre la base de eso hacia dónde que va el partido. Tú decías de un candidato natural y de uno que se está formando en la Fuerza del Pueblo. Es una desventaja que tiene el PLD. Lo que el PLD desearía o lo que desearían hacia afuera es que Juan Ariel estuviera en la calle. Que por cierto, ese para joven, que le dé dinamismo a ese partido. Ese joven iba encaminándose bien y la misma sociedad proyectándolo en ese aspecto, pero le cortaron la sala. Yo veo y debo reconocer que aunque él no ha querido venir al programa, nos ha planteado en varias ocasiones, Víctor Fadura está haciendo su trabajo a través de redes. Sí, ahí lo vi. Parece que está por conquistar todavía la ciudad. No sé en qué plano, si es en plan de conquista de la ciudad, es que no puede ser otro, o está aspirando a otra cosa, o se está proyectando para otro asunto. Bueno, una senaduría para él. En política no se puede descartar nada. El que esté en política trabajando a algo aspira. Yo creo que es más fácil la alcaldía. No creo que más de ahí sería una senaduría, pero una diputación. Bueno, ya él está tocando temas nacionales porque el último video que vi lo vi hablando de la economía. Pero acuérdate que él es el coordinador de la campaña Francisco Javier. Sí, tiene que hablar a nivel nacional. Entonces, no lo descarten en otras cosas. Veremos. Pero lo importante es que la política está muy activa en la República Dominicana. Me sigue preocupando lo que le decía hace unos días, hasta dónde el sistema de partido va a necesitar de una mutación constante como la que hemos visto, que los partidos se fortalecen para llegar al poder, pero cuando salen del poder se dividen, se disminuyen, se olvidan y terminan siendo lo que hoy es el Partido Reformista, lo que es el PRD. El PRD. Y así por el estilo, el mismo PLD que va en ese mismo camino. Hasta donde el PRM sortearía con esa realidad de manera conveniente y no de manera perjudicial. Mira, al final bajó un poco la guardia porque como voy Quito, Wellington Arnold. Lo he visto menos activo. Sí, lo bajó. Porque que estaba demasiado acelerado. De hecho, ver a nuestro amigo Frank Medina ahí exponiéndose de tal forma, me dio a demostrar. Un regidor y su madre, don Frank. Me dio a demostrar regidor que resuelve. Pero mira, en el caso del PLD y la Fuerza del Pueblo, con intenciones de poder lograr tener, primero ellos con la intención de forma individual, querer tener la oportunidad de volver al poder, y de manera en conjunta, deben pensarlo y analizarlo. Porque ya mismo lo ha dicho también muchos dentro del PRM, que dividido nadie gana, nadie llega. Y como se está apostando, cada quien apuesta que en la contienda que lleve el PRM tengan su diferencia para que quizás surja algún tipo de división. Asimismo apuestan lo del PRM en contra del PLD y la Fuerza del Pueblo a que no se dé ese tipo de alianza. Pero cuando vemos personas como el caso mismo de Charlie Mariotti diciendo cosas como esta, no es propicio para poder lograr algún tipo de alianza. Pero también hay que ver cuál sería el candidato que pudiese lograr un acuerdo, una alianza entre Fuerzas del Pueblo. Esas organizaciones. Que en el caso de Gonzalo Castillo, independientemente de que fue quien tuvo la diferencia con Leonel Fernández, no por ser Gonzalo como tal, sino porque Danilo impuso a Gonzalo, en esa situación sería hasta un poco más fácil de entrar en acuerdo. ¿Sabías tú?
es que al final yo te voy a decir algo. Porque Abel Martínez, si es candidato, ha sido siempre una persona muy leal a Leonel Fernández. ¿Cuál tú crees que es más sagaz políticamente hablando? Abel Martínez, y la comparación es mala porque Abel le lleva la milla a Gonzalo. Ya te lo dijo ya. Le lleva la milla. No, pero yo voy a oír la expresión. No, Abel Martínez. ¿Y cuál era la idea de Abel Martínez antes de que Danilo viniera huyendo de los Estados Unidos? Ser presidente del partido. No. Acompañar a Leonel Fernández para que ganaran las elecciones del 24. Ah, bueno, aquella intención. Había un movimiento y ya eso estaba montado. Entonces, no importa quién sea, Danilo no se va a liquidar porque no le conviene. Porque es que yo lo he explicado en otras ocasiones. Danilo no es que le jode la vida a Leonel porque le da la gana, es porque él no quiere que lo pensionen. Y en una situación de partido no, estaba. De hecho, ya está pensionado ya. Relativamente, sí. Pero mientras tenga el partido tiene incidencia. Bueno, mientras tenga el partido. Y es lo que él no quiere. Él no iba a ser presidente del partido, recuerda. Y se vio en la obligación de volver. Porque no tenía otro espacio. Si se va y le deja el espacio a Leonel Fernández, hoy no se estuviera hablando de Danilo Medina. Y los hermanos no es que estuvieran en un proceso, ya ese proceso hubiese terminado y habría condena. Sí. Y habría condena, porque vamos a dejarnos de pendejadas. Sin el partido, usted es un preso político, automáticamente, acorralado. Ahora, con el partido usted puede incidir en muchas cosas dentro de la vida nacional. Los diputados y el senador, si es que creo que no tienen senador, que están ahí representando al Partido de la Liberación Dominicana, de alguna manera, en toma de decisiones son importantes. ¿Pero cuál de ellos está saliendo a la palestra? No sale ninguno. Porque de alguna manera están muy disminuidos, pero siguen teniendo incidencia. Y siguen haciendo ruido. Y cuando hay que hablar de los préstamos y enrotrárselo al gobierno, salen a dar la cara. ¿Qué ha hecho el PLD? Un partido que ya tiene la conciencia de lo que es estar dentro del Estado y tenerlo todo en el Estado, que ahora está haciendo ruedas de prensa con figuras de su partido, denunciando y esos son apuntando. En eso son expertos. Exacto. Ahora lo que tienen. Si Danilo tuviera en su casa. Pero Danilo fue que salió y él encabezó esto y así mismo han salido los demás para dentro de lo posible defender algunos legados que pudiesen haber dejado. Imagínese a Danilo sin el partido. O sea, las declaraciones de los fines de semana que él da quedan en el vacío. Solo digo, una alianza país. Uno que era presidente lo dijo. Una alianza país. Entonces, el asunto de tener una fuerza política con algún tipo de posibilidad de poder, a usted le da de alguna manera un soporte, que es lo que Danilo ha buscado. No, que es un expresidente. Leonel, ¿qué hizo Leonel? Bueno, no me voy a quedar en el aire. Porque lo que venía era que no se iba a ganar las elecciones, no había escenario. Quizás quedándose dentro, pero negociando muy bien, con Leonel adentro ganaba, porque hay que decirlo. En el 19, hasta ese momento, Leonel Fernández ganaba las elecciones. Se dio la separación y el partido perdió las elecciones. Fuerza del Pueblo tuvo un desempeño que para un partido nuevo es sumamente bueno, positivo, aunque no fuera la gran votación, pero aquí ningún partido debuta con 500,000 de votos. Busque todas las referencias que usted quiera buscar, no lo hay. Y no aquí, en la mayoría de los países no se logra porque estamos hablando de una campaña de menos de un año. Movimiento siquiera. Menos de un año, una campaña. Entonces, lo que logró fue demasiado en ese momento. Danilo, que decía, si este hombre se mete de nuevo al poder, yo no tengo espacio. Y por más que yo quiera, en 8 años que él pueda durar de nuevo, de continuidad, yo voy a estar totalmente disminuido. Ni fuerzas, ni salud, ni fuerza emocional, ningún tipo de poder voy a tener. Acorralado, porque de igual manera ya existía una situación interna. Claro. Que le iba a cerrar las puertas a ese grupo. No, porque ellos mismos, y ahí es donde Danilo falló, todos los acuerdos de aquel momento que se hicieron en el este, donde se firmaron creo que 15 puntos, que nunca se cumplieron, fue el grupo del danilismo que los violentó todo. Sí. Y ya Leonel sabía, me van a hacer salir o los voy a tener que enfrentar de mala manera. Renuncia siendo el presidente del partido. Claro que sí. Y entonces ahí viene un proceso, hay un presidente interino que fue Juan Temito Clemontá en ese momento, y después en la escogencia viene Danilo Medina. Pero era un asunto de sobrevivencia. Si entra Leonel, desaparece Danilo. Y si Danilo ganaba con Gonzalo, se fuñía Leonel. Ahora la sobrevivencia está entre ambos partidos. Si el PLD
no estructura una buena candidatura y se abre la posibilidad de una negociación, es muy probable que pasado el 2028, sea cual sea el resultado, sea uno de los partidos que usted lo vea reducirse más. Claro, no, y va a haber una migración, grande. De hecho, yo creo que ya para el año 2026, finalizando, se va a sentir migración en ese sentido, del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. Otra cosa que para mí es interesante que la gente conozca, en esta coyuntura, las encuestas, olvídese de eso. Olvídese de eso, sí. Hay un proceso en el que las encuestas comienzan a apegarse más a la realidad. Pero ahora todos esos sondeos que salen, que eso es para posicionar gente, para llamar la atención. Pero el proceso ya cuando está iniciado, ahí es que las encuestas tienen valor. El sondeo lo puede hacer la misma persona en cada momento, en cada espacio donde se tiene y tiene la oportunidad de tratar temas con las personas que se encuentran y te vas dando cuenta. ¿Sabe quién va a ser el jefe de campaña de Mariotti? ¿Quién? Navarro. ¿Oh, sí? Yo me extrañé porque yo creí que él tenía un proyecto. Navarro era un proyecto presidencial, tenía. Eso era lo que yo creí. Pero es lo que siempre decimos aquí, Tomás. Todo aquel que tiene un presupuesto a favor, creía que... Y él manejó un presupuestazo. Manejó el mismo presupuesto. El de educación. De educación, perdón. Entonces, él lo anunció. Tanto él como en el caso mismo de Amarante Baré. Jefe de campaña. Vamos a ver cuál va a ser el desempeño de esto. El caso de Francisco Domínguez Brito, aunque se dice que él estaría en eso, no lo ha dicho públicamente y hay que esperar que sea él quien lo anuncie. En el caso de Abel Martínez, dijo, yo voy a ser candidato del PLD, lo dijo en una actividad en Nueva York, que ya se le puede ir tomando. Abel Martínez, aunque hay quienes insisten que no, que él se va. Abel Martínez está tratando de agotar lo más que pueda dentro del PLD, lo más que pueda. ¿Usted cree que es así? Yo considero que así. Está tratando de agotar lo más que pueda. Y si ve que no hay forma, como dice el caso de Javier, si ve que no hay forma, entonces tiene el plan B, que es por ahí supuestamente un partido que está negociando. Bueno, vamos a ver, porque la política va dictando sus reglas en la medida en que se van desarrollando los pasos. En el caso de Abel Martínez, ya Abel Martínez no se ve como el estudiante del profesor. No, de alguna manera, al haber agotado aquel proceso, le da otra perspectiva. No, y tú sabes que Abel Martínez es orgulloso. Siempre lo ha sido. No es de que yo ahora voy a ser estudiante de nuevo, ¿no? Eso no fue. Ya yo alcancé rango mayor ya. Vamos a la pausa, regresamos con más del Congreso de la Tarde. Manténgase con nosotros.